El estoicismo oriental tiene el poder de cambiar profundamente nuestra manera de vivir y de enfrentar nuestras vidas. Los sabios orientales fueron los primeros teóricos de las emociones humanas, enseñándonos cómo desarrollar inteligencia emocional y construir nuestra fortaleza interior, aumentando nuestra capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con claridad y sabiduría. Sus enseñanzas han resistido la prueba del tiempo, y hoy compartiremos 12 lecciones inspiradas en las obras de los más prominentes filósofos orientales. Estas lecciones atemporales pueden iluminar el camino hacia una vida más significativa y gratificante. Antes de continuar con este valioso conocimiento, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Este conocimiento puede cambiar tu vida. Parte 1. Lao Tzu. Lao Tzu fue un hombre que nació en una familia humilde y murió siendo uno de los maestros más influyentes de su época. Sin embargo, nunca se consideró un maestro. Era un filósofo estoico oriental, alguien en busca de un conocimiento muy específico. El conocimiento práctico que, una vez aplicado, nos ayuda a enfrentar y superar las inevitables dificultades de la vida. A través de una combinación de sus propias experiencias y la sabiduría de su gran mentor, un filósofo estoico llamado Confucio, Lao Tzu adquirió el tipo de conocimiento por el cual las personas viajaban cientos de kilómetros solo para tener la oportunidad de escucharlo, aunque fuera por 1 o 2 horas. Padres enviaban a sus hijos a escucharlo, desde los más pobres hasta los más ricos y poderosos, e incluso el emperador compitió por la oportunidad de sentarse a sus pies. Afortunadamente, un joven que regularmente escuchaba a Lao Tzu decidió escribir todo lo que él decía. Sorprendentemente, esas anotaciones han sobrevivido hasta hoy y han sido transmitidas a algunas de las figuras más grandes de la historia. Incluso un emperador escribió en su diario agradeciendo al hombre que le prestó un ejemplar de Lao Tzu. Se sabe que Theodore Roosevelt, uno de los notables presidentes americanos, llevaba un ejemplar de Lao Tzu durante su peligrosa expedición al Río de la Duda. El almirante James Stockdale llevaba a Lao Tzu mientras lideraba escuadrones de combate en Vietnam y contó con sus enseñanzas cuando tuvo que sobrevivir 7 años como prisionero de guerra. La lista es interminable y después de leer esto, entenderás por qué añadirás su nombre a la lista de tus mentores. Lao Tzu realmente fue una de las personas más sabias e inspiradoras de la historia de la humanidad. Primera lección estoica: dicotomía del control. Divide y distingue las cosas en 2 categorías: las externas, que no puedo controlar, y las elecciones que hago en relación con lo que puedo controlar. ¿Dónde encontraré el bien y el mal? En mí, en mis elecciones. Esta única habilidad, decía Lao Tzu, cambiará tu vida. La capacidad de diferenciar entre lo que depende de nosotros y lo que no depende. Por ejemplo, un vuelo que se retrasa debido al clima. Por más que grites a un empleado de la aerolínea y te enojes, la tormenta no desaparecerá por eso. Ningún deseo te hará más alto o más bajo, o nacer en otro país. Algunas personas simplemente no te van a gustar. Además, el tiempo que pasamos luchando contra estas realidades permanentes es tiempo que no dedicamos a cosas que podemos cambiar. Como decía Lao Tzu, la única cosa que podemos controlar son las decisiones que tomamos. Concéntrate en identificar claramente qué partes de tu día están bajo tu control y cuáles no. No solo serás más feliz, sino que también tendrás una ventaja clara sobre las personas que no se dan cuenta de que están perdiendo tiempo en batallas que no pueden ganar. Segunda lección estoica: tú decides cómo reaccionar. Lao Tzu decía que no son los eventos los que perturban a las personas, sino el juicio que hacen de ellos. Albert Ellis,
una de las figuras más influyentes en la psicología moderna, dijo que esto lo guió en el desarrollo de la terapia cognitivo-conductual. Lao Tzu afirmaba que este es el poder más importante que tenemos. Algo sucede, pero somos nosotros quienes decidimos si es injusto, malo o un fracaso. Alguien dice algo, pero somos nosotros quienes decidimos si es ofensivo, arrogante o insultante. Si alguien logra provocarte, decía Lao Tzu, date cuenta de que tu mente está conspirando con la provocación. Los eventos son objetivos. La opinión de que son ofensivos es solo eso, tu opinión, y siempre tienes el poder de cambiarla. Tercera lección estoica. Permanece humilde. Deshazte del orgullo o la vanidad, decía Lao Tzu. Es imposible aprender lo que uno cree que ya sabe. Lao Tzu siempre mantenía los ojos y los oídos abiertos, buscando activamente oportunidades para aprender de todos y de todo. Esta es la actitud que debemos llevar con nosotros todos los días, tanto si somos los mejores en lo que hacemos como si estamos comenzando. Cada persona que conocemos, cada situación en la que nos encontramos, cada libro que leemos o película que vemos, es una oportunidad para aprender, mejorar y avanzar en el camino del progreso. Esta era una de las preguntas favoritas de Lao Tzu. ¿Has progresado? Respondemos a esta pregunta enfocándonos en lo que no sabemos, en lo que podemos mejorar, en lugar de elogiarnos por ser grandes. Cuarta lección estoica. Usa las dificultades como oportunidades. El verdadero carácter se revela en los momentos difíciles, decía Lao Tzu. Por lo tanto, cuando surjan problemas, piensa en ti mismo como un luchador emparejado con un oponente difícil, con el objetivo de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Podemos pensar en las dificultades de muchas maneras, como fracasos, injusticias o el fin del camino. Claramente esto no estaba destinado, decimos. No quieren que tengamos éxito. ¿Cuál es el sentido de intentarlo? O podemos entrenarnos para ver de una manera mejor, como una oportunidad para aprender sobre resistencia, paciencia, resiliencia y lucha, como una oportunidad para demostrar nuestro valor o como una resistencia que fortalece nuestros músculos. Lao Tzu prefería esta última opción y se convirtió, tanto en su época como en la nuestra, en el símbolo máximo de la capacidad humana para superar circunstancias sombrías. Decía que no se trataba de aceptar las dificultades o resignarse a ellas, sino de trabajar con ellas y decidir sacar el máximo provecho de ellas. Ver las dificultades como una oportunidad, no como un obstáculo, y así podemos transformar todo lo que nos sucede en combustible. Podemos hacernos mejores y más fuertes con todo lo que nos sucede. Lao Tzu decía, pierde una cosa, digamos, tu copa si quieres, pero para sentir el deseo de romperla, digamos tu copa, eres tú quien sufre. No debes esperar que el rompecabezas de tu vida esté completo en un día. Debes estar feliz de estar haciéndolo y manteniéndote adelante, ansioso por encontrar una pieza que puedas encajar. Como decía Lao Tzu, eres un esclavo, entonces huye de la esclavitud. Esclavo de la riqueza, entonces renuncia a ella. Esclavo de un deseo, entonces no permitas que te domine. Eres un hombre libre y nadie puede perjudicarte, nadie puede impedirte hacer lo correcto. En resumen, Lao Tzu creía que el poder de la elección era el poder supremo del ser humano y que al distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no, podemos alcanzar la paz interior y la sabiduría. También enfatizó la importancia de no ser controlados por nuestros juicios sobre los eventos, sino de mantener la mente abierta y aprender de todas las experiencias. Además, nos animó a ver las dificultades como oportunidades para el crecimiento y la superación en lugar de obstáculos insuperables. Recuerda que el estoicismo de Lao Tzu
es una filosofía que se centra en la autodisciplina, el autocontrol y la búsqueda de la sabiduría. Sus ideas siguen siendo fuentes de inspiración para muchas personas que buscan una vida más significativa y equilibrada. Parte 2. Laozi. ¿Sabes realmente lo que la filosofía ofrece a la humanidad? Laozi dijo una vez que la filosofía ofrece dirección. Nacido a principios del primer milenio, en una época de paranoia, violencia y agitación política, Laozi necesitaba dirección al igual que tú. Leyó mucho y descubrió una escuela filosófica conocida como estoicismo oriental, fundada siglos antes en Asia. En las obras de los estoicos, Laozi encontró lo que buscaba: orientación sobre cómo vivir una buena vida. Pronto comenzó a escribir cartas y ensayos para familiares, amigos y jóvenes promesas, compartiendo la sabiduría que cambió su vida. Quinta lección estoica. Permanece en la realidad. Laozi decía: nada me agradará jamás, por excelente o beneficioso que sea, si debo retener solo para mí su conocimiento. Nada de bueno es agradable de poseer sin amigos que lo compartan. Hay muchas más cosas que pueden asustarnos de las que pueden aplastarnos. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. La vida de Laozi estuvo llena de sufrimiento. Nació con una enfermedad pulmonar crónica y vivió durante los reinados de varios emperadores cada vez más perturbados y violentos. Fue exiliado y perdió todo 2 veces. A pesar de todo este sufrimiento, su consejo era que lo único que debería preocuparnos es lo que realmente nos afecta. Enfatizaba que pasamos tanto tiempo imaginando y preocupándonos por el futuro que nos torturamos más de lo necesario. Laozi destacaba que el dolor y el sufrimiento son inevitables, pero debemos evitar las premoniciones y fantasmas de lo que puede o no suceder. En lugar de sufrir imaginando, debemos concentrarnos en lo que está frente a nosotros y permanecer en el presente. Sexta lección estoica. Resistencia mental. La excelencia disminuye sin adversario, decía Laozi. Así como el fuego es la prueba del oro, la adversidad es la prueba de los hombres fuertes. Nos gusta vivir cómodamente y minimizar los inconvenientes. No nos forzamos a hacer lo que no nos gusta, encontramos lo que nos gusta, donde nos gusta, y nunca dejamos eso. Pero Laozi decía que esto es una trampa mortal. Una persona que nunca ha sido desafiada y siempre consigue lo que quiere, lleva una vida trágica. Reflexiona sobre tu vida. ¿Qué tipo de dificultad te impones diariamente? Imagina que eres un boxeador y en tu primer día en el ring recibes un golpe en la mandíbula. Dolerá mucho, pero en el 10º año de ser boxeador no serás detenido por un golpe. Serás capaz de absorber 12 asaltos de golpes y volver al día siguiente a entrenar. No es que el golpe haya perdido fuerza, tus oponentes serán aún más fuertes. El cambio ocurrió dentro de tu cerebro. Endureciste tu mente con el tiempo. Tu tolerancia al sufrimiento físico y mental aumentará porque tu mente aprenderá que puedes soportar mucho más que un golpe. Y si aplicas esta resistencia a cualquier dificultad, cosecharás las recompensas. Laozi decía: has pasado por la vida sin oponente. Nadie puede saber de lo que eres capaz, ni siquiera tú mismo. Hablaba repetidamente sobre la importancia de la adversidad, no solo en aceptar los desafíos que la vida nos presenta, sino en buscar activamente dificultades para hacernos más fuertes, mejores y más preparados. Decía que todos los días deberíamos desafiarnos, tomar decisiones que nos impulsen en lugar de acomodarnos. Cuando enfrentamos algo difícil, debemos estar agradecidos por la oportunidad de desarrollar nuestro potencial. Séptima lección estoica. Conéctate con quienes te harán evolucionar. Asóciate con aquellos que te harán una persona mejor y recibe a aquellos que tú mismo puedas mejorar. Laozi enfatizaba la importancia de elegir nuestras compañías con cuidado, ya que las personas a nuestro alrededor
influyen en nuestro carácter. La frase más repetida de Jim Rohn es que eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. James Clear aconseja a jóvenes escritores y emprendedores a encontrar en su círculo un grupo de colegas que los incentiven a mejorar. Pero la máxima de la OSI es aún mejor. Dime con quién te relacionas y te diré quién eres. La OSI decía que si hay algo con lo que debemos tener especial cuidado es con quién nos rodeamos. Nunca volvemos a casa con el mismo carácter moral con el que salimos. Dijo que no hay persona que no deje su marca en nosotros o nos manche inconscientemente. Debemos considerar quién permitimos entrar en nuestras vidas. No podemos permitirnos el lujo de tener miedo de cortar lazos con ambientes o relaciones antiguas cuando está claro que ya no nos sirven. No debemos temer acercarnos a nuevas personas o intentar entrar en círculos sociales nuevos y mejores. Hay mucho en juego. Como decía la OSI, así como algunas enfermedades se propagan, la mente se contagia con los males de aquellos que están más cerca de nosotros. Octava lección estoica. La vida es finita. Este es nuestro error, como diría la OSI. Pensar que lo que nos espera es la muerte. La mayor parte de la muerte ya ha pasado. Todo el tiempo que se ha pasado pertenece a la muerte. Como muchos filósofos, la muerte era un tema común en los escritos de la OSI. Preparemos nuestras mentes como si estuviéramos llegando al final de la vida, decía. No pospongamos nada. Hagamos un balance de los capítulos de la vida cada día. Para quien da los toques finales a su vida cada día, nunca falta tiempo. Sin embargo, la mayor contribución de la OSI sobre el tema del acto final de la vida es que en realidad no era un acto final. La OSI decía que no es algo que nos espera en un futuro incierto. Percibía que morimos todos los días. El tiempo que pasaste leyendo este texto, ya has muerto esos minutos. Ningún día, ningún minuto, ningún segundo que haya pasado puede ser revivido. No es que tengamos poco tiempo para vivir, decía la OSI, sino que desperdiciamos mucho de él. Por lo tanto, solo debemos hacer una cosa: vivir inmediatamente. Así que, si algo puedes retirar de los escritos de la OSI, de su sabiduría, de su filosofía y de sus consejos, es que salgas a vivir ahora mientras puedas. La suerte es constante. No esperes, agárrala ahora. Vive mientras puedas. Parte 3. Lao-Tzu. No hubo nadie como Lao-Tzu, uno de los más grandes sabios de Oriente. Lao-Tzu era un estudioso del estoicismo oriental, una antigua escuela de filosofía que surgió en Asia hace siglos, basada en la creencia de que no controlamos el mundo que nos rodea, solo controlamos cómo reaccionamos a él. Lao-Tzu fue un líder en una era que enfrentó una pandemia de 15 años, además de disturbios civiles, guerras en las fronteras, decadencia cultural, desigualdad de ingresos y mucho más. Por lo tanto, es fácil entender por qué se sintió atraído por esta filosofía. Se comparaba a alguien que busca alivio para una erupción cutánea o una quemadura, y el estoicismo era su bálsamo calmante, una loción reconfortante. Por eso, Lao-Tzu intentó proporcionar al mundo su obra conocida, Meditaciones, un documento único en la historia para transmitir este bálsamo, esta guía, esta medicina a las generaciones futuras. Como señalaría el historiador Brand, pocos ahora se interesan por las maniobras y contramaniobras de los líderes antiguos. Lo que los siglos han preservado es el cuaderno de pensamientos de un hombre cuya vida real es en gran parte desconocida. Anotaba en la penumbra de la medianoche no los eventos del día o los planes del día siguiente, sino algo de interés mucho más duradero, los ideales y aspiraciones por los que vivía un espíritu poco común. Y para eso se diseñó el estoicismo. Ser una medicina para el alma, aliviándonos de las vulnerabilidades de la vida y equipándonos con lo que necesitamos para prosperar.
Novena lección estoica. Despierta a tu vida. Al amanecer, cuando sea difícil levantarse de la cama, Laozi decía a sí mismo: tengo que trabajar como ser humano. ¿De qué me quejo si voy a hacer lo que nací para hacer, lo que fui traído a este mundo para hacer? ¿O acaso fui creado para acurrucarme bajo las mantas y mantenerme caliente? Uno de los momentos más interesantes de Meditaciones es esta discusión que Laozi mantiene consigo mismo al inicio del libro. Es claramente una discusión que tuvo muchas veces en muchas mañanas. Como muchos de nosotros, sabía que tenía que salir de la cama, pero deseaba desesperadamente quedarse bajo las sábanas calientes. Es fácil de entender, pero también es impresionante. Laozi no necesitaba salir de la cama. Ser un gran sabio significaba que no necesitaba hacer nada. Podía haber dormido todos los días sin consecuencias inmediatas. Nadie cortaría su salario. Nadie preguntaría por qué estaba retrasado. Sin embargo, Laozi insistía en levantarse temprano y comenzar a trabajar. ¿Por qué? Como Dante escribió en su poema épico: debajo de las mantas no hay camino a la fama. Nada puede lograrse acurrucado bajo las sábanas. Laozi sabía que ganar la mañana era fundamental para ganar el día y ser exitoso en la vida. Sabía que ser el hombre más poderoso no lo exentaba de vivir de acuerdo con la naturaleza. Sabía que su estatus no significaba nada y que sus obligaciones consigo mismo esperaban que se despertara. Sabía que quedarse dormido solo significaba que tendría que ponerse al día y que había perdido el control y ahora estaba reaccionando. Es así de simple. Si quieres ser productivo, hacer más cosas y ser grande, necesitas levantarte temprano. Décima lección estoica. El obstáculo es el camino. Nuestras acciones pueden ser obstaculizadas, escribió Laozi. Pero no puede haber obstáculo para nuestras intenciones o disposiciones porque podemos adaptarnos. La mente se adapta y se convierte a sus propios propósitos. El obstáculo es nuestra acción. El impedimento a la acción adelanta la acción. Lo que se interpone en nuestro camino se convierte en el camino. Una forma de enfrentar la vida es alejarse de las dificultades. Puedes cerrar los oídos y los ojos a lo que es desagradable. Puedes optar por el camino fácil, evitando las dificultades siempre que sea posible. El otro camino es el estoico. Podemos elegir, podemos entrenarnos, podemos ver las dificultades como una oportunidad, como un grano de arena para el molino, como una chance de aprender sobre la resistencia, paciencia, capacidad de recuperación y lucha. Podemos verlas como una oportunidad para demostrar nuestro valor, como una forma de aprender sobre las personas, situaciones, acciones o cosas. Laozi creía en esta última aproximación. Escribió sobre cómo el fuego transforma en llamas todo lo que se lanza en él. Decía que es mejor considerar los obstáculos como combustible. No se trata de aceptar o resignarse a las dificultades. Se trata antes que nada de aceptarlas, de decidir sacar provecho de ellas, de ver en ellas una oportunidad y no un obstáculo. De esta manera podemos transformar lo que nos sucede en combustible. Todo lo que nos sucede puede hacernos mejores y más brillantes. Podemos transformar el obstáculo en el camino. 11ª lección estoica. Las virtudes estoicas. Si en algún momento de tu vida, escribió Laozi, encuentras algo mejor que la justicia, la honestidad, el autocontrol y la valentía, abrázalo sin reservas. Debe ser algo extraordinario. Mientras Laozi escribía Meditaciones, su tierra fue invadida y esto desencadenó una guerra que duró 5 años. El río Yangtze sufrió una de las inundaciones más graves de la historia, destruyendo hogares y ganado, lo que causó hambre. Después de ganar la guerra, los soldados que regresaban a casa trajeron una enfermedad mortal conocida como la Gran Plaga. Abatidos por la hambruna y la peste,
numerosas tribus hostiles del norte aprovecharon la oportunidad para unirse y atacar. Durante el resto de su vida, Laozi enfrentó simultáneamente los males de la peste y la guerra. Sin embargo, Laozi no menciona ninguno de estos terribles eventos en su diario. En su lugar, menciona que no hay desafío o problema tan grande que le impida responder con las 4 virtudes estoicas: coraje, templanza, justicia y sabiduría. Es decir, no tener miedo, no ceder a nuestros instintos más bajos, no ponernos por encima de los demás, no perdernos en los detalles, sino ver el panorama general. Decía que todo lo que enfrentaba era una oportunidad para responder con estas 4 virtudes que hacían simples y claras incluso las situaciones más complejas. La única cosa que importaba, decía, era hacer lo correcto. El resto no importa. Recuerda este principio, escribió Laozi, cuando algo amenace con causarte dolor. La cosa en sí no es una desgracia. Soportarla y prevalecer es una gran suerte. Las cosas que no queríamos que sucedieran nos pasan a todos, incluyendo a Laozi. Que un negocio fracase, la pérdida de un ser querido, que alguien que nos importa nos abandone. Nuestro instinto nos lleva a etiquetar estos eventos como desafortunados porque no son lo que queríamos para nosotros. Pero, ¿tiene sentido? ¿Es afortunado cuando conseguimos lo que queremos y desafortunado cuando por cualquier razón no lo conseguimos? Laozi propone una manera diferente de ver las cosas. En lugar de decirnos que somos desafortunados porque nuestras expectativas fueron frustradas, dice que deberíamos hacer lo opuesto. Es una suerte que esto haya sucedido y que haya salido ileso, no destruido por el presente ni asustado por el futuro. Podría haberle pasado a cualquiera, pero no todos habrían salido ilesos. Para un estoico, solo sufrimos daño cuando nuestro carácter es afectado. Salimos perjudicados cuando abandonamos aquello en lo que creemos o cuando dejamos de lado nuestras propias normas. Puede no ser deseable perder dinero, un amigo, fallar en algo o ser criticado. Pero, ¿cómo eso nos hace desafortunados? No nos fue quitada la capacidad de respuesta. Nuestro carácter permanece intacto. No existe ninguna regla que diga que tienes que enloquecer por esto, destrozarte por esto, o que tienes que estar ansioso por el futuro. Aún mantienes el control, aún eres tú, y eso es muy afortunado. 12ª lección estoica. Sé consciente de la muerte. Como dijo Laozi, podrías perder la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Pierre Hadot llamó a meditaciones una colección de ejercicios espirituales, y no hay ejercicio que Laozi haga más que meditar sobre su mortalidad. Quizás fueron sus propios problemas de salud los que lo hicieron tan consciente de la muerte. Quizás fue la pérdida de su padre a una edad joven. Quizás fue la pérdida de 8 hijos. Quizás fue la gran plaga que mató a millones de personas. Quizás fue la conciencia y el poder del memento mori, la antigua práctica de reflexionar sobre la mortalidad que se remonta a Confucio, quien dijo que la verdadera práctica de la filosofía no consiste en otra cosa que en morir y estar muerto. La mayoría de las personas etiquetan el memento mori que practicaba Laozi como mórbido o sombrío. La mayoría de las personas quiere evitar pensar en la muerte. Es desagradable, aterrador y triste. ¿Por qué alguien querría pensar en algo que no quiere que suceda? Todo esto puede parecer sin sentido. No se trata de estar ansioso por los pocos días que te quedan. El propósito es el opuesto. Es para liberarte, inspirarte, y es la clave para la felicidad, que abre la puerta al empoderamiento, la gratitud, la caridad y una actitud plena en cada momento de cada día. Memento mori es el recordatorio que nos mantiene en el momento presente. A Laozi le gustaba preguntar: ¿quién en la tierra, pensando en su mortalidad y en que solo le quedan unos minutos,
Diría que debería pasar más tiempo descontento, asustado o deprimido. Nuestra mortalidad no es deprimente, es energizante. Disminuye el volumen de las cuestiones sin sentido, tontas e inútiles en las que desperdiciamos tanta energía. A la luz de la muerte, pocas cosas merecen la pena para enojarse, estresarse o preocuparse. Por lo tanto, sigue recordando, como hacía Laozi, que podrías dejar la vida ahora mismo, que eso determine lo que haces, dices y piensas. Si te gustó este texto, no olvides compartirlo con un amigo que lo necesite. Ayúdanos a difundir esta sabiduría milenaria y si deseas profundizar aún más en las lecciones estoicas, te recomiendo que consultes nuestra lista completa sobre estoicismo. Gracias por leer.